Vamos a dar inicio entonces a esta segunda tutoría de informática para que le demos continuidad a todo el proceso al cual ya iniciamos. ¿Cómo les acabo de ir con el taller? Profe, buenas noches, le habla Diego. Pues un poquito enredado, les soy honesto porque para mí digamos que no utilizo mucho las normas APA, eh, Sí. fueron desconocidas para mí independientemente de que lleve varios periodos con la universidad. Entonces me enredé, la verdad sí. Digamos que el taller que le envié pues no fue lo mejor, pero pues digamos que la idea es tratar de como de acoplarme más a esas normas. Yo sé que todos los trabajos pues, que tiene la universidad son basados en esas normas, pero es un poquito complicado cuando usted en el día a día no lo utiliza, solamente lo va a utilizar para cierto proyecto, cierto tesis o lo que sea. Entonces es un poco difícil, no es eso solamente. Gracias. Ok, Diego. Eh, tiene toda la razón. Lo que pasa es que recuerde que creo que aquí en Colombia yo conozco dos tipos de metodologías para presentación de trabajos escritos. Una es la norma 1486, que es la NTC, de Icontec para presentación de trabajos escritos, y la otra es la norma SAP. Ya hace algún tiempo todo el sector universitario venía enfocándose por estandarizar y establecer un marco de trabajo normativo para la presentación tanto de trabajos escritos e igual para la presentación de todo el componente de lo que son tesis de grado. Entonces, lo que usted dice es muy cierto. En ocasiones, a veces, adaptarse a ese nuevo tema no es fácil, pero digamos que de aquí en adelante, pues ya van a tener de pronto una mayor posibilidad para poder adaptarse un poco hacia los conceptos que realmente se ofrecen. Entonces, sí, lo ideal es como irnos adaptando a estos nuevos modelos. Poco a poco lo vamos a ir logrando y creo que ustedes van a tener una materia que también les van a orientar al respecto de esto con el fin de que puedan eh, mejorar ese componente de poder entender cuál es la razón de ser, porque es cierto, hay algunas cosas que uno a veces de pronto no alcanza a percibir dentro de todo ese componente que se maneja. Los demás, como les acabo de ir con el taller. Bien, profe. También un poquito complicado lo de las normas APA, pero pues yo hice lo más posible. Pues busqué en internet y como lo más básico. De acuerdo. Entonces, vamos a hacer como un recorrido por lo del taller de Windows que básicamente había, y pues con base a eso vamos a dar inicio a todo el componente de la tutoría. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que miremos. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces la primera pregunta que había era que era un sistema operativo multitarea. Alguien que de pronto nos recuerde algo de lo que logró investigar. Recuerden que cuando hablamos, el sistema operativo básicamente es digamos, el componente de software principal de un equipo de cómputo. Llámese un equipo de cómputo personal, de escritorio, llámese de un portátil, llámese de una tablet, llámese de un celular, llámese de un servidor, etcétera. Digamos que es la parte, es la base fundamental para poder que todos sus componentes básicamente pues funcionen y acorde a lo que realmente uno necesita. Y multitarea pues básicamente es porque a hoy todos los elementos que funcionan con todo este componente de avance tecnológico básicamente permiten hacer demasiadas actividades. Es por eso que, por ejemplo, si hacemos un símil con el manejo de lo que eran las tecnologías con respecto a los celulares,
Cuando teníamos Culebrita pues básicamente no tenía procesador, era solamente un sistema que lo único que hacía era pues recibir un componente de llamadas, establecer unas comunicaciones. Pero a hoy, con los avances tecnológicos que hemos tenido y básicamente con todo lo que hemos requerido y que hemos solicitado, básicamente entonces lo que se está viviendo es procesadores de 4, de 8 núcleos en el ambiente de lo que tiene que ver con celulares. Eso quiere decir que básicamente mis equipos de comunicación están evolucionando cada vez más. Cuando hablamos de 4 núcleos, hablamos de 8 núcleos. Básicamente es un procesador físico, pero dividido básicamente en 4 o en 8 núcleos internos. Esa división es básicamente una división lógica, porque solamente es un procesador físico, pero eso permite de que los 4 o los 8 procesadores que básicamente tenga, pues las tareas las van a hacer mucho más rápidas. Entonces, hoy tenemos equipos en el componente de celulares, equipos básicamente de 4, bueno, hay de 2, de 4, 6, 8 y hasta 10 gigas de RAM en celulares. Es decir, esto es todo el componente del procesador. Entre más elevado sea el número de gigas, más costoso va a ser el componente del celular porque van a tener unos procesadores que van a ser de más tecnología. Los más, digamos, más comunes estarían entre 4 y 2, teniendo en cuenta de que aquí manejamos entonces 2G, 3G, manejamos 4G y pues ahora último que se están empezando a implementar y a utilizar las redes 5G que están en modo de prueba. Esto en cuanto a los celulares. El almacenamiento también ha obedecido de que básicamente tengan unos elementos diferenciadores. Culebrita no tenía almacenamiento sino en la SIM card para los contactos. Los celulares de hoy básicamente con un componente que les ha obligado a ampliar el almacenamiento, que esto es todo lo que tiene que ver con la cámara y con los píxeles de mejoría en la presentación de las imágenes. Ese componente de los píxeles ha obligado a que el almacenamiento tenga que empezar a ir aumentando. Entonces, venían de 8 gigas, de 8 megas, perdón, ya no se encuentran de hoy en día. Es un espacio muy pequeño y muy reducido realmente. A hoy ya usted encuentra aún todavía de 16, de 32, de 64, de 128, de 256, de 1 giga, de 256, perdón, y digamos, entonces ya usted encuentra a hoy de 256, de 512 megas y están de 1 tera. Entre más almacenamiento, más costoso va a ser el celular, porque igual van a subir los megapíxeles en la parte del componente de fotografía. Quiere decir que yo voy a tener entonces aquí cámaras digitales con 40 megapíxeles. Voy a tener entonces de 40 hacia arriba o superiores en cámaras traseras de la parte posterior y cámaras frontales con unas capacidades de 30 megapíxeles y hasta más. Esto entonces ha obligado a que efectivamente los elementos tecnológicos del componente de celulares tengan que empezar a ir creciendo cada vez más y por consiguiente debe de ser entonces
multitareas. Y carecen de unos elementos que ahorita de pronto también lo vamos a ver, que no tienen los celulares y que creería uno de que debería existir con el fin de asegurar algo al respecto de esto. Entonces, Culebrita básicamente en su época fue muy bueno y sigue siendo demasiado bueno. A hoy también entonces lo que ha impulsado mucho también que esta tecnología empiece a cambiar y empiece a mejorar, pues básicamente son los tamaños de los celulares. Los tamaños de los celulares a hoy básicamente están rodeando por encima de las 6 pulgadas. Porque para usted incluir un disco duro bastante grande, siquiera de 128, con un procesador siquiera de 6 gigas y con unas cámaras de estas calidades, pues lógicamente el tamaño tiene que empezar a ir importando demasiado. Eso hace de que nuestros equipos cada vez crezcan más. Las fotos que tienen las cámaras que utilizan este tipo de megapíxeles, pues básicamente van a ser fotos de un gran tamaño. Es decir, usted puede encontrar fotos de 5 megas o más. Usted puede encontrar de 10 o hasta de 20. Entonces, cuando usted empieza a encontrar toda esta combinación y esta gamas de fotografías, lo que empieza básicamente es a que su tamaño se va a quedar corto. Entonces, por eso a hoy, inclusive, creo que hasta 64 gigas, 64 megas, se están quedando cortos. Ya uno trata de buscar teléfonos celulares que estén entre 128 y 256 y que tengan entonces ranura de expansión para ampliar la capacidad. Y a hoy muchos proveedores están ofreciendo entonces también almacenamiento en la nube, que lo que le permite básicamente es ampliar ese tipo de componentes que básicamente se van a tener allí. Entonces, lo que básicamente tenemos dentro de todo este componente es una cantidad de elementos que a hoy básicamente nos están bordeando por máquinas muy buenas, muy robustas. Entonces, a eso llevamos el componente de lo que estábamos hablando del taller. Además, que los sistemas operativos que manejan los celulares, pues básicamente que es Android, y con la pelea comercial que han tenido básicamente Estados Unidos y China con la fabricación de este componente, pues ha obedecido a que ellos tengan que ir evolucionando de un componente de una u otra forma. Entonces, estos elementos, y como lo veíamos aquí, entonces, de qué era un sistema multitarea, ha evolucionado de esta forma en los celulares. Igual en los computadores. En los computadores, entonces, hoy básicamente usted maneja el equipo de escritorio, que es un equipo con torre o dependiendo como sea. Si puede ser una torre que va en modo vertical o en modo horizontal. Vienen torres cada vez más pequeñas. Puede ser un equipo portátil. Puede ser entonces una tablet. Puede ser entonces un servidor. Y esto cada vez evoluciona más. Cuando hablamos de los portátiles, estamos hablando pues, que son equipos fáciles de transportar, asumiría uno. Entonces, cuando hablamos fáciles de transportar, básicamente estamos hablando de un equipo liviano, pero robusto, en procesador, en memoria, RAM y digamos, el componente de video. Y lógicamente, disco duro. Entonces, hoy básicamente cuando uno adquiere un equipo de cómputo, pues por lo general uno siempre busca un portátil que sea con estas características. La mayoría de los equipos son equipos que han sido concebidos con un elemento muy similar a lo que era un IBM o un equipo compatible con IBM. Entonces, a hoy uno busca equipos al menos siquiera de 14 pulgadas en pantalla y discos duros, mínimo pues siquiera de 1 o 2 teras de espacio en disco duro. Y
También, entonces, buscaría uno siquiera equipos de 16 gigas de memoria RAM y con un procesador, en lo posible, podría ser un procesador de marca Intel de octava o novena generación. Eso hace de que mi equipo empiece a tomar características especiales. Si usted ha visto a hoy, con el tema de la pandemia y el aislamiento, los precios se elevaron, pero ostensiblemente. Usted encontraba portátiles hace alrededor de 8 meses o a finales del año anterior, usted encontraba equipos de 800.000 o inclusive habían unos de 700.000. A hoy, los equipos que usted comercialmente veía de esos precios, a hoy están por encima de 1.500.000. ¿Por qué? Pues básicamente esta pandemia obligó que nos migráramos hacia un componente diferente de lo que realmente estábamos viviendo y el uso más de tecnología. Entonces, a hoy usted ve marcas buenas en computadores como son Asus, usted ve entonces Hewlett Packard, usted ve Samsung, usted ve Sony y muchas más. ¿Cuál es la mejor de todas? Pues ya todo depende como lo que usted necesite. También están los Mac, que son los de la manzanita, que son equipos básicamente muy costositos y con un sistema operativo diferente a los demás. Ese sistema operativo pues básicamente es un Mac OS, totalmente diferente a lo que son los Windows. Entonces, todos estos componentes son multitarea. Cuando hablamos entonces de un equipo de 14 pulgadas, de 2 teras en disco duro, 16 gigas de memoria RAM y unos procesadores de última generación, pues estamos hablando de un equipo que puede estar alrededor de 3 o 4 millones de pesos. Cuando hablamos de esas mismas características, pero en lo que tiene que ver con Mac, pues estamos hablando entonces de unos equipos más o menos de 5 o 6 millones de pesos. Entonces, por lo general, cada que siempre hablamos de un sistema de cómputo, pues por lo general a uno siempre le dicen, venga, ¿y usted con qué características está buscando ese computador? Pues uno dice, para lo normal. Sí, pero ¿qué es lo normal? Ah, no, pues yo navego en internet, resulta que yo escucho música, tengo que hacer trabajos de la universidad, juega, a veces. Entonces, cuando usted empieza a mezclar una cantidad de cosas, empiezan a ir haciéndose más exigente todos los componentes tecnológicos del computador. Entonces, si usted utiliza CorelDRAW o PaintMaker, pues tiene que irle sumando un poquitico más de elementos para poder que le den respuesta realmente al procesamiento que usted tiene en el equipo. Además, si usted también entonces juega videojuegos en su computador, pues también tiene que incluirle un componente de memoria de video para que esos juegos corran a la perfección. Entonces, a todo esto es lo que se le llama un sistema básicamente multitarea. ¿Para qué sirve la barra de tareas? Pues básicamente la barra de tareas es todo lo que yo tengo aquí. Entonces me sirve para anclar algunos elementos y para mirar qué herramientas o qué tipo de programas son los que yo estoy corriendo dentro de mi computador. ¿Qué es un acceso directo? Pues básicamente el acceso directo está o por un escritorio con todos estos archivos o básicamente con un elemento que usted lo que hace es permitirle o ejecutarlo desde la barra de tareas que es la que tenemos acá. ¿Cuáles son las partes de una ventana? Pues ya todos conocen cuál es, cerrar, abrir, etcétera. Hay una característica especial y tiene que ver con las ventanas que se manejan dentro de todo el componente de los sistemas basados en Windows. Estas ventanas básicamente siempre han tenido la misma característica desde que se creó el primer sistema operativo, cosa diferente a lo que son las ventanas que maneja Macintosh, que son al contrario, es decir, abrir y cerrar no están por aquí, sino que están al lado izquierdo. Entonces, por competencia y por estar, digamos, en un sistema operativo totalmente diferente, estos creadores de los sistemas operativos a veces involucran unos componentes diferenciadores a los demás. ¿Cuáles son las partes? Bueno, ¿qué son teclas de método abreviado?
pues básicamente son las que me permiten ir de una ventana a otra o hacer una actividad mucho más rápido dentro de cada uno de los elementos que tenemos. ¿Para qué sirve Alt Tabulador en Windows? Pues Alt Tabulador básicamente lo que me permite es trasladarme por cada una de las ventanas que yo tengo. Entonces, eso es lo que me permite irme moviendo entre una ventana y la otra. ¿Cuáles son los programas que vienen con los accesorios de Windows? Entonces, los accesorios de Windows básicamente están dados por aquí por inicio y aquí hay entonces una pestaña que básicamente se llama accesorios y en accesorios yo encuentro las herramientas básicas con las cuales viene el sistema operativo. Recuerden que estos accesorios sí son propios del sistema operativo. Todo lo que tiene que ver con el bloc de notas, la calculadora, centro de movilidad de Windows, centro de sincronización, conectarse a un proyector de red, a un proyector, escritorio remoto, ejecutar, explorador de Windows, la grabadora de sonidos, notas rápidas, Paint, panel de entrada matemática, recorte, símbolo del sistema, tareas iniciales y WordPad. Estas son las herramientas que trae el sistema operativo. Varias de recalcar aquí y son, digamos, la calculadora. Esta calculadora tiene una característica y es que es la calculadora normalita o la famosa suma huevos. Pero resulta que yo aquí también puedo mirar la calculadora de programador o puedo colocar la científica o puedo colocar la estadística. Entonces, ella se va acoplando a cada uno de los elementos o herramientas que básicamente uno maneja. Quiere decir que yo aquí entonces puedo tener la científica y básicamente funciona igual a como si fuera su calculadora científica. Lógico, la única que no viene aquí y que creo que todos ustedes ya han manejado son las calculadoras financieras. Entonces, esas calculadoras financieras básicamente sí traen otros conceptos, digamos, un poquito más adelante que tiene que ver con todos los cálculos financieros. Por ejemplo, cuando yo vaya a hallar alguna cuota de algún préstamo o lo que necesite. También está muchas veces por elementos más diferenciadores. Y dentro de las calculadoras financieras, pues básicamente vale la pena renombrarlas Hewlett Packard, que son máquinas relativamente buenas. Y otro elemento interesante que tenemos dentro de toda la parte de accesorios, pues básicamente es una herramienta que a mí dentro de lo que he elaborado me ha servido demasiado y es todo lo que tiene que ver con recortes. Resulta que la herramienta de recortes tiene una característica interesante. Es que cuando yo necesito hacer algún recorte de mi pantalla, pues yo no tengo necesidad de tomarle todo el pantallazo, sino que yo le puedo decir, venga, yo necesito que me recorte ese pedazo. Pero adicional a ese recorte, yo puedo tener un recorte de forma libre, rectangular, o recorte de la ventana o de la pantalla completa. Entonces, cuando yo hago un recorte rectangular, pues básicamente yo saco lo que necesito de este componente. Supóngase que yo no necesito sino estas tres teclas. Esto es lo único que yo me llevo y me lo llevo básicamente, puede ser entonces para un Word. Y aquí básicamente lo que hago es empezar a copiar y pegar lo que necesite. ¿Qué más elementos tengo dentro de todo esto? Dentro de toda esta herramienta, entonces puedo tener también nuevo, pero yo le puedo decir, venga, no, yo necesito entonces un recorte de forma libre. Ese recorte de forma libre, si usted esto queda como con tijeritas, pues básicamente yo puedo extraer lo que yo necesito basado en lo que usted requiera dentro de eso. Y eso es lo que usted va a copiar o lo que usted va a pegar donde lo necesite. Entonces usted puede estar cortando, copiando desde internet o desde cualquier documento que usted básicamente necesite. ¿Qué más elementos tenemos? Entonces puede tener también el componente de recorte de ventana, ¿sí? Y ya usted le dice si es esta ventana o la que necesite recortar. O básicamente si usted necesita hacer entonces un recorte de todo lo que tiene que ver con la pantalla completa. Entonces, cuando habla de la pantalla completa, pues básicamente lo que hizo fue copiar inclusive la barra de tareas. La otra que solamente era la ventana donde estaba, no le copia la barra de tareas. Entonces, esta herramienta como tal de recortes, digamos que básicamente
en mi concepto laboral sí me ha servido demasiado. Y otro elemento que también he utilizado básicamente como herramienta de los accesorios es el grabador de sonidos. Ese grabador de sonidos lo que hace es que usted lo activa y lo coloca que grabe común y corriente y él empieza a grabar todo lo que usted esté desarrollando dentro de cada uno de estos elementos. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Conocían esas herramientas también? Algunas herramientas yo no las conocía, por ejemplo la de recortes la vine a conocer fue ahora desarrollando el trabajo, que inclusive la utilicé para una cosa del trabajo, pero Sí, algunas sí ya las conocía. ok. ¿Los demás sí conocían todo? No, profesor, no conocí algunas aplicaciones. Para mí son nuevas también. Hay una herramienta que básicamente las versiones que a hoy han venido de Windows, digamos que nos han mal acostumbrado. Digo mal acostumbrado porque así como la calculadora que hay en el celular o la calculadora financiera que yo le instalo a mi celular en apps o la calculadora que utilicen, de cierta forma nos ha llevado como a un retroceso. A un retroceso es porque hay muchas operaciones matemáticas que si no es con calculadora definitivamente no somos capaces de realizar. Los sistemas operativos que básicamente utilizan los computadores a hoy, básicamente su mayoría están en Windows 10, ¿sí? Pero resulta que en Windows 10 Microsoft optó por una estrategia, yo lo llamo más comercial. Usted fuera de Windows 10 tiene Windows 8, tiene Windows 7, al cual ya no se le da soporte. Es decir, Microsoft dijo, venga, a partir de Windows 7 yo ya no le doy soporte a usted. Es decir, las actualizaciones pues ya no se le siguen repartiendo. Y lo que hace básicamente entonces es que a partir de esta versión de Windows 7 ya no seguimos utilizando nuevas actualizaciones. Windows 8 y Windows 10 sí, porque No. Aló, buenas tardes. lo que ha hecho entonces Windows básicamente es utilizar estas nuevas versiones. ¿Por qué digo que es algo comercial? Pues básicamente, entre más actualizado esté yo, pues tengo que ir comprando las licencias como tal. Está Windows 7 y de ahí hacia atrás se han desprendido una cantidad de también de Windows que básicamente empezaron a ir mejorando en versiones. La primera versión de Windows fue Windows 2.0. Esa versión, digamos, era una de las más viejitas y a partir de allí ya empezó a ir mejorando muchos componentes. Antes de Windows, básicamente existía un sistema operativo que era también de Microsoft, pero que era con lo que realmente se utilizaba, que era el DOS, ¿sí? Entonces, ese DOS era muy útil en su momento y muchos aprendimos a trabajar todo eso. ¿Qué era el DOS? Es básicamente lo que tenemos aquí en accesorios, pero esta es esta herramienta de símbolo del sistema. Este es el pantallazo negro básicamente que tenemos de cuando era DOS. Entonces, aquí sí era a punto de comandos básicamente. Entonces, si yo quería crear una carpetica, tenía que saberme todos los comandos básicos del sistema operativo para poder crear mi carpeta. Y si no los conocía, tenía que empezar a estudiar. Entonces, a hoy, la creación de las carpetas básicamente se está haciendo a partir del explorador de Windows. Entonces, cuando yo tengo mi explorador de Windows, pues básicamente esto es lo que voy a tener dentro de mi computador y a partir de aquí voy a empezar a crear carpetas. Mucho más fácil que crearlas a partir de esto. Por eso entonces este componente de todas las mejoras que le han hecho al sistema operativo ha permitido que casi básicamente
mejoren en muchos elementos. ¿En qué ha mejorado Windows 10? Windows 10 ha mejorado en todo el componente de lo que es el componente gráfico y sonido, ¿sí? También hay que tener en cuenta varias cosas. Y ustedes que están iniciando este componente de la carrera de contaduría, pues es conveniente mirar algo, y es todo lo que tiene que ver con licencias de los programas. Es decir, que yo debo de pagar por una licencia que tenga dentro de mi computador, es decir, por el Windows, por el Office, etc. Pero nuestra cultura a veces no nos ha dado la posibilidad de que estemos dentro de todo este componente legal. Es decir, que si yo tengo mi PC, debería de tener unas licencias que me permitieran demostrar que definitivamente ese computador sí tiene todo el software legal. Hoy las compañías están obligadas a tener software empresarial completamente licenciado. Es decir, si usted tiene 250 equipos, usted debe tener 250 sistemas operativos, y si les tiene instalado Office, debe tener 250 licencias de Office. Eso se vuelve costoso. Una licencia de Windows, básicamente Windows 10, puede estar alrededor de 800 a 1.000.000 de pesos. Y el Office, si usted lo compra en la versión Plus, en la última, es decir, usted incluye todo el componente de lo que tiene que ver con Excel, Word, PowerPoint, Access y otras herramientas adicionales. El Outlook puede estar alrededor de 2.000.000 de pesos. Entonces, cuando usted empieza a mirar este componente de licencias, y si usted tiene entonces 250 equipos, multipliquen entonces 250 equipos por 1.000.000, son 250 millones. Y si son entonces 2 millones de pesos de la suite de Office, pues entonces multiplique los 250 por los 2 millones. Eso le va a dar una cifra bastante cariñosita con respecto a eso. Por eso a veces licenciar software se vuelve complejo. Y nosotros a veces somos muy dados también a que no adquirimos la licencia. Y en muchas ocasiones compramos un equipo de cómputo y a veces de pronto creemos que nos va a durar toda la vida. O a veces compramos entonces un equipo de cómputo con Windows 7, pero resulta que este equipo empezó a sacar problemas, y entonces yo lo llevo donde un técnico que me lo repare, y él me dice, si quiere yo le actualizo a Windows 10. Y uno, pues sí. ¿Y cuánto vale? No, pues ahí me tira para el fresco. Entonces, cuando le hacen eso, lo que hacen es que básicamente usted tenía una licencia de Windows 7 en su equipo, pero cuando lo implementan esta otra que usted no pagó, pues usted va a quedar con una licencia no legal y puede empezar a presentarle problemas mucho más adelante con respecto al licenciamiento de todo esto. Este componente de licenciamientos de equipos de sistemas operativos o de programas, pues básicamente está regulado por la ley de derechos de autor, y estos sí dan unas multas o dan unas sanciones para las empresas cuando se tiene entonces ese tipo de programas sin licencia, o cuando estoy haciendo violación de derechos de autor con respecto a que tengo música en mi computador o tengo archivos PDF sin la autorización del autor para poder estar leyendo o ejecutándolos dentro de mi computador. ¿Preguntas hasta acá? Profe, yo tengo una. Sí, cuénteme. Buenas noches. Llegué tarde, Bueno, pues llegué. pero Profe, llegó. y entonces, en el caso de uno que en la casa tiene el computador y que no paga una licencia porque de obvia razón uno no paga una licencia, entonces, ¿qué pasa con eso? Pues digamos que nos han permitido andar dentro de la parte no legal, ¿sí? Nuestra idiosincrasia y nuestra cultura pues nos ha llevado a eso. Pero ¿cuál es el riesgo complejo que se corre en cuanto a eso? Resulta que cuando usted tiene un equipo de esos, y digamos que me voy a marcar un poco en todo el componente empresarial con respecto a lo siguiente. Cuando usted tiene un equipo de cómputo personal que no tiene licencia, pero resulta que usted
lleva su equipo en su morral o en su bolso y lo lleva a la empresa, porque desde la empresa usted sale a la universidad o se conecta desde allá a la universidad. ¿Cuál es el riesgo crítico que se corre en eso? Es que usted encienda el equipo dentro de su empresa y en esos momentos llega alguna revisión. ¿Quiénes me pueden hacer revisión a mí? Me los puede hacer el Ministerio del Interior, el DAS, la Policía, la Fiscalía, la Business Software Alliance, todos los que controlan todo este componente de software. Además, porque esta parte de licenciamiento de software, digamos que es una protección para el fabricante o para el desarrollador del programa. Así como ustedes, por ejemplo, manejan o utilizan un software contable, pues para nadie es, para todos es cierto de que cuando yo tengo un programa contable que yo fui el que lo desarrollé y yo lo vendo, pues si alguien me lo copia y me lo piratea, pues yo estoy perdiendo dinero en cuanto a eso. Entonces, nuestra idiosincrasia ha sido de que cuando vamos a comprar un equipo de cómputo, básicamente, pues el que nos lo vende también nos dice, venga, y quiere que le deje juegos, música y no sé qué, échele todo lo que sea que yo necesito más adelante. De cierta forma, nosotros deberíamos de tener un componente legal. Cuando usted compra un computador portátil, ese computador viene con la licencia del sistema operativo, llámese Windows 7, llámese Windows 8, llámese Windows 10. Eso sí viene con la licencia. Y a uno lo que le dan en el equipo instalado básicamente es un Office, pero de prueba. Esa prueba se vence en 2 meses. Y resulta que cuando se empieza a vencer, los programas empiezan a presentar cosas como bloquean opciones, se coloca arriba en la parte superior de la ventana como una parte roja, etcétera. Entonces, cuando ya se me vence del todo, pues lógico, yo ya tengo que empezar a buscar por otro lado. Lo que pasa es que comprar un Office de 2 millones de pesos o de 1 millón de pesos, pues de cierta forma no es fácil. Entonces, sí hay software, por ejemplo, estudiantil, que son licencias, digamos, un poco más baratas. Lo mismo sucede cuando utilizamos los famosos antivirus. ¿Sí? Y ojo que a hoy sí tenemos algo muy claro y es, el antivirus que manejamos es ¿cuál? El gratis, ¿sí? El que es free, es decir, el que hemos descargado desde internet sin pagar licencias. ¿Qué antivirus utilizan ustedes? Avast. Avast, ¿sí? Algunos Panda, no sé qué, etcétera. Que el antivirus sea gratis o free no tiene ninguna, digamos, ningún carácter legal ni nada. Pero lo que sí es claro es que cuando yo tengo un antivirus como estos, que sea gratis, pues básicamente, digamos que tengo un problema con la base de datos. Esa base de datos que tiene mi antivirus, esa base de datos de los virus es de hace 2 a 3 meses. Es decir, que esa base de datos ya está vencida. De 3 meses hacia atrás, lo que ha salido de virus han sido muchos. Además, porque es que recuerden que a mí me atacan virus, pero me atacan también spam, me ataca el malware y me ataca una serie de elementos externos bastante complejos dentro de mi computador, que lo que tengo que hacer es pues, tener de cierto modo una protección. Entonces, en los equipos personales que tenemos, redondeando, digamos que de cierta forma tenemos licenciado cuando adquirimos nuestro portátil. Ahí hay una licencia. Puede ser de que no tengamos la de Office. Y en antivirus puede ser que tengamos la que es gratis, pero no es la más opcional. Uno a veces tiene que tratar de ir buscando licencias que realmente se le ajusten como a su presupuesto, con el fin de poder ir optando por herramientas que le permitan a uno como ir un poquito más allá. ¿Quién más tiene preguntas? Profe, no tanto una pregunta, pero sí le quería compartir un caso de la vida real, pues para que me regale un minuto, para que de pronto Claro. también conozcan un poco. Resulta que yo trabajo para una empresa asesora X. Sí.
no le voy a decir cuál, pero trabajo para una empresa. Cierto día estábamos en una empresa desarrolladora de software de aquí de Pereira. Esa Sí. empresa pues es muy reconocida y estábamos nosotros en la empresa haciendo pues nuestro trabajo. De un momento a otro llegó la policía, llegó un representante de Cámara y Comercio, llegó un notario y llegó un representante de Microsoft Sí. a hacernos una auditoría a licenciamiento. Ellos no preguntan por facturas, no preguntan por licencias físicas, nada de eso. Pues lleguen igualmente con sus asesores de Microsoft o con sus especialistas, digámoslo así. Hicieron el primer inventario de todos los equipos, incluyendo los propios de la empresa para la cual también trabajo y que estábamos ahí, que usted acabó de decir, es real. Digamos que hicieron inventario, lo llamamos así como ellos lo llamaron en su momento, están haciendo ¿cómo fue? Hasta un allanamiento de equipos, se llevaron todos los equipos. Y posteriormente el especialista en cada equipo ingresaba un software, ellos llevaban unos implementos tecnológicos, esos implementos tecnológicos hacían un escáner en cada equipo y detectaban todos los, ¿cómo se dice? Todos los programas licenciados y los no licenciados. Esta empresa, pues afortunadamente, digamos que tenía sus licencias de tanto del programa que manejan, de Office, no me acuerdo, de Office, de Windows, los tenía en regla, pero resulta que como ellos también hacían unos diseños, uno de los computadores tenía un demo para un diseño, y ese demo ya había caducado. Efectivamente, el que trabajó el equipo no lo borró, sino que lo dejó en el computador. Posteriormente, nosotros o la empresa que nosotros asesoramos habían comprado unas licencias y estas licencias no estaban instaladas. Por tal motivo, nos vimos sometidos a una, ¿cómo se dice? Una sanción. Una sanción por Violación decía de ellos, por violación de derechos sí, de claro. autor. La sanción nos salió en 108. Entonces, yo les cuento porque Pero no son afortunadamente, 108.000. no, son 108 millones de pesos. Fueron Sí. 108 millones de pesos que nos dieron como para pagarlos en varias cuotas. Pero les cuento es porque tanto los equipos externos que eran de nosotros, de las empresas, que fueron también escaneados y que pues en ese sentido la empresa para la cual yo trabajo, sus equipos son licenciados, tienen su Office licenciado, tienen su Excel licenciado y su antivirus pues licenciado, que afortunadamente también nosotros salimos bien librados, pero ellos no. Es que usted hablaba hace varios días o al comienzo de la clase de lo que es la auditoría de sistemas y a veces nosotros los empleados no tenemos como esa cultura de que no podemos descargar programas en los computadores de las empresas, de música o de chat. A veces eso es un problema. Entonces, les cuento porque es real. Todavía estamos pagando la cuota de esa sanción y los computadores personales, lo que usted dice es cierto. Si yo no tengo licencia, es mejor que no los lleve a la empresa. Ni siquiera pues en un maletín, porque tengo que ir a estudiar. O sea, la gente cree que esto no es, que eso nunca le va a tocar, pero toca. Y le cuento que, porque yo estuve presente y eso, créame que le tiembla a uno las piernas. Gracias. Listo, muchas gracias. Es cierto lo que nos comparten. Vea, yo llevo mucho tiempo como auditor de sistemas y las revisiones que hacen estos entes de control externos es como nos lo mencionan. Nosotros también pudimos vivir en una empresa que básicamente también hicieron lo mismo. Y era una empresa en Cali y retirada de Cali. Y allá llegaron. Resulta que llegaron y eso es, como se dice, un allanamiento físico. Entonces llevan básicamente la orden del juez,
porque básicamente lo que se va a hacer es una revisión física de esos componentes. Entonces llevan la orden del juez, llevan los peritos tecnológicos que conocen claramente qué es lo que van a revisar y qué es lo que van a buscar, y también llevan entonces todos los entes de control. Como es una orden casi prácticamente de allanamiento, pues los allanamientos básicamente se hacen con la autorización que el juez le haya dado a la autoridad competente para poder ingresar. Es decir, tienen plena autonomía. Entonces, muchos a veces dicen, no, eso cuando vengan a revisarnos, entonces nosotros hundimos la teclita y eso automáticamente se borra. No, eso no funciona así de rápido. Además, porque inclusive en internet uno encuentra el software que le monitorea todo eso y qué es lo que realmente se tiene instalado. ¿Es un control comercial? Sí, claro, porque como lo decíamos, si usted es el que diseña un software y usted es el que lo está creando, pues básicamente si yo encuentro copias de mi programita que yo fui el que creé mi contabilidad y me desgasté y encuentro copias en otro lado, pues básicamente pues yo voy a tener como esa duda, venga, entonces quién se la regaló, si no la vendió, no sé qué. Además, porque las sanciones son muy onerosas. Esas sanciones pueden llegar a tal punto de que pueden ser cierre de la empresa, decomiso de algunos equipos o inclusive entonces cárcel para el representante legal y, lógicamente, la amonestación en dinero. Entonces, a hoy, muchas empresas lo que hacen básicamente es eso. Además, tengan en cuenta algo también, y es que ustedes como futuros contadores o revisores fiscales que pueden llegar a ser, de las empresas que son vigiladas por super sociedades, el revisor fiscal debe de dar fe que los equipos de cómputo de la compañía en la cual usted labora o representa se encuentran debidamente licenciados. Y digamos que ese soporte que entrega el contador lo debe de hacer validado que realmente sí cumple con esas características. Entonces uno encuentra en muchas empresas el componente cultural muy complejo, porque pues la gente dice, venga, no, es que este man también nos tiene montados en una película muy drástica, es que también nos quiere colocar los pelos de punta. No, cuando usted va de una empresa a otra y usted ingresa a una empresa, por ejemplo, he ido a Confamiliar, y usted va a ingresar a Confamiliar y lo primero que le preguntan es, ¿su equipo de cómputo tiene licencia? ¿Es empresarial? ¿Sí o no? Muéstreme el equipo, la referencia, la marca, etcétera, porque resulta que es válido que usted pueda tener en su empresa a algún visitante. Entonces, viene algún visitante o algún proveedor comercial que le está ofreciendo un producto y él trae su equipo de cómputo para mostrarle. Entonces, a partir de que la persona ingrese hacia adentro en su empresa, es su responsabilidad todo lo que ocurra allí, tanto accidente laboral de ese señor como lo que él lleve dentro de su equipo o dentro de su computador. Entonces, si en ese momento llegase una revisión e identifican que hay un proveedor, pues lógicamente ese equipo está dentro de su compañía, y si usted lo dejó encender y lo dejó que el señor ejecutara sus programas, es porque usted también está colaborando con ese cuento. Aquí en Colombia, entonces, hay una página que se llama derechosdeautor.gov.co, y allí también, por ejemplo, las personas que participan en todo esto, usted puede denunciar a una empresa por utilización de software ilegal, y básicamente por eso van y le hacen una búsqueda o una revisión de lo que realmente esté sucediendo. Por eso ese componente cultural es muy complejo. En los reglamentos internos de las compañías se establecen todos esos componentes de legalidad, y por eso a uno le entregan entonces un manualcito pequeñito donde están todos los deberes y derechos que usted tiene. Es todos los deberes eso, usted no puede tener instalado en su computador ni música, ni videos, etcétera, y no puede utilizar computadores personales dentro de su empresa, porque eso primero a usted le acarrea también entonces una sanción, pero puede colocar en riesgo a su compañía. Por eso se vuelve delicado eso. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta, profe. Cuénteme. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa, ahorita que usted lo dice, yo trabajo en una empresa. Resulta Sí. que esa empresa tiene varios almacenes, es una sociedad, y entonces, por decir algo, ellos tienen el computador en que se hace la facturita y que no sé qué,
Se maneja un programa como es para pinturas, entonces manejan un programita que es para los stickers de la pintura, las referencias. Si ellos en estos momentos llegan a hacerles una auditoría que según eso se las pueden hacer y ellos no tienen dichas licencias, que creo que ni siquiera lo saben, entonces también van a ser multados por la misma situación. Sí, claro. Claro. Recuerde que hay algo que siempre nos han dicho: el desconocimiento de la ley no lo exime del cumplimiento de la misma. Y resulta que a hoy, por ejemplo, todo el componente de reprografía. La reprografía es el fotocopiado. Nuestra cultura es pues que entre más fotocopias le saquemos a un libro porque es muy costoso, pues mejor. Pero resulta que es que yo debería de solicitar autorización al autor de esa copia, pero en muchas ocasiones no lo hacemos, ¿sí? A hoy también entonces está muy limitado todo el componente que es la parte de la música. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno coloca entonces en una empresa música y eso está protegido por Saico y Asimpro, ¿sí? Entonces resulta que si yo hago eso, yo tengo que pagar Saico y Asimpro. Entonces se vuelve muy complejo. En estos días hablábamos con alguien y decíamos, venga, Colombia es un país donde hay mucha normatividad, hay muchos componentes legales que a veces no permiten que en muchas ocasiones las empresas crezcan o se creen más empresas. Partiendo de algo, usted inicia con una empresa y usted inicia con pérdidas. Pues si usted se coloca a mirar todo el componente estructural de su compañía y legal que usted tiene que matricular, es una inversión. Entonces usted debe matricularse en Cámara y Comercio, pagar una cantidad de permisos, uso de suelos y una cantidad de cosas que cuando usted va a iniciar, usted va muy contento. Pero cuando usted ya va casi como en la mitad, usted dice, venga, pero entonces, ¿en qué me monté yo aquí en este cuento? ¿Qué cosa tan compleja? Más aún, darle continuidad a todo ese proceso. Entonces, parta de algo. Por ejemplo, usted le dio por montarle carritos sanducheros porque lo regalaron. El solo hecho de tener eso, usted debe tener manipulación de alimentos, el permiso, el componente de bomberos y una cantidad de normatividad que usted dice, venga, para vender una hamburguesa y entonces un perro caliente y ganarme entonces, no sé, 20 o 30 mil pesitos, no, muy complicado. Entonces, a eso es lo que a veces también la gente le teme mucho como a ese componente. Es cultural, claro. Uno debe de ir formalizando con los colaboradores y de las compañías también ese componente. Venga, entienda que es el componente legal que debemos cumplir. Además, porque muchas personas dicen, venga, pero es que ¿qué le van a revisar? ¿Qué lo van a sancionar? Es muy complejo, porque cuando uno cae en un componente de esos, se vuelve muy delicado. Hay algunos componentes de programas que digamos son de componentes que básicamente utilizan en muchas compañías. Entonces, por decir algo, yo tengo una caldera y esa caldera es una caldera industrial grandísima, pero para poder que esa caldera funcione necesito unos componentes de hardware, es decir, unos componentes de computación que lo que me van a permitir es medir el flujo, cómo está el vapor y no sé qué. Ese software que va acompañado de eso, que me lo da el fabricante o me lo vendió el fabricante, no es que me lo dé, sino que me lo vendió acompañado con esos dispositivos, ese software es legal para poder utilizar eso, es decir, la licencia viene propia para ese dispositivo, pero cuando es un software que es una herramienta de trabajo como lo es Office, CorelDRAW, PaintMaker, diseñadores de este tipo de herramientas, pues yo por eso sí debo de pagar licencia. Ese componente cultural ha venido en varias ocasiones, tratando como de llevarnos a un componente de poder entender muchas cosas. Hace alrededor, creería yo que por ahí en el año 2000 o antes del año 2000, nosotros no conocíamos qué era lo del manifiesto de aduana, que es el documento que le permite a usted validar que efectivamente lo que usted compró sí fue importado y que cumple con unas características legales de ingreso aquí al país. En esa época,
uno compraba computadores y esos computadores no se los facturaban o le daban una factura chichi, no sé qué, etcétera. Y me tocó ver en el centro de Pereira ciertas personas que, por ejemplo, tenían su negocio y apenas estaban iniciando y compraban 10, 20 computadorcitos para montar un café internet. Ah, pero resulta que llegaron los señores entonces de la DIAN y empezaron a decirle, venga, muéstrame entonces el manifiesto de aduana. ¿Qué es eso? Bueno, le vamos a dar plazo hasta mañana para que usted por favor nos presente los documentos, si no nos toca llevarnos los equipos. Y efectivamente al otro día volvían y no, pues no tenían los soportes de ese cuento. Cuando en esa época nos gustaba mucho comprar en San Andresito, porque era más barato, ¿sí? Esos San Andresitos en su momento pues tenían unos componentes de ilegalidad muy altos y lo que hacían básicamente era vender entonces muchos elementos sin esa característica de esos documentos. Ya hoy esos componentes son diferentes, ya hoy ya conocemos un poquito más de eso, es validar que en ese manifiesto de aduana realmente sí venga relacionado la serie de lo que yo estoy ingresando. Recuerde que a veces esos listados de los manifiestos de aduana son listados muy largos, porque lo que hacen básicamente es que pueden traer, por ejemplo, un contenedor de mouse y ese contenedor lleno de mouse puede traer millones de mouse. Esos elementos lo que hacen es básicamente que van en el anverso de la hoja que imprimen en la DIAN del manifiesto de aduana y el ingreso a la mercancía y uno tiene que buscar que efectivamente sí sea esa serie para que después no vaya a tener tropiezos dentro de todo eso. Entonces, esos componentes sí básicamente son componentes legales. ¿Algo otra pregunta? Bueno, entonces, ¿qué permite hacer el explorador de Windows? Pues básicamente crear carpetas, saber qué es lo que yo tengo dentro de mi computador y también características como cuáles. Este explorador de Windows también me permite ver entonces dentro de las propiedades de mi disco duro cuánto cuánto espacio tengo dentro de mi computador. Entonces, este disco duro que yo tengo en mi computador, el nombre de Windows, dice que es un sistema de archivos NTFS. ¿Qué dice? ¿Qué quiere traducir eso? Es nueva tecnología de archivos del sistema. Quiere decir, esa nueva tecnología básicamente lo que me permite es utilizar y optimizar mi computador. ¿Cuánto tengo de espacio usado? 903.846.841 gigas, se asume. Tengo 903 millones de bytes. Y en espacio disponible tengo 68 gigas. Entonces todo lo que está de colorcito azul es lo que yo tengo básicamente ocupado. Aquí hay algo característico y es que el disco duro de este computador es de 1 tera, pero si usted efectivamente me dice que son 910 gigas, es decir, no llego a 1000 gigas, que es 1 tera. Este componente del sistema, por lo general, siempre él lo que hace es guardar. Si usted ve, aquí él tiene dos partes del disco duro. Una que se llama HP Recovery del disco duro y lo que hace es básicamente guardarme un pedazo. Entonces mire que aquí tengo 15 gigas guardadas y es de 17 gigas. Y adicional a eso tiene otro componente de otro disco duro pequeñito que básicamente lo que me está diciendo es que aquí tengo 2 gigas básicamente. Entonces, si yo miro ahí, 2 gigas y 17 son como 20, más las 910, entonces estaríamos hablando como de 20 más 10, 930, se me están perdiendo como 70 gigas, pero efectivamente no se pierde. Es un espacio que básicamente guarda el sistema operativo también con el fin de que usted no vaya a llenar este disco duro al 100%. El sistema operativo nunca lo va a dejar llenar. Además, porque si lo deja llenar, después usted no puede arrancar su computador. Entonces, estos componentes básicamente son los que me permiten validar en mi computador qué es lo que realmente yo tengo dentro de este elemento como tal físico de mi computador. Y es el que me va a permitir también mirar, venga, usted qué es lo que tiene ese disco duro tan lleno o qué es lo que está guardando tanta información. Si hay una característica y es que entre más grande sea su disco duro, más basura usted le va a meter, porque usted a veces tiene copia de la otra copia, por si se le pierde la copia de la otra copia, porque la otra copia está ahí respaldando. Entonces, cuando usted tiene tantas copias, pues tiene realmente una cantidad de basura. Así como este disco duro que es de 1 tera, están viniendo a hoy básicamente
los discos duros externos de los computadores que básicamente utilizamos. Esos discos duros externos ya vienen entonces de 1, 2, 3, 4 o 6 teras, según lo que usted necesite. Y aquí básicamente hay una característica especial. Y es que por aquí habíamos hablado de los discos duros. Estos discos duros, hay unos discos duros que vienen a hoy en estado sólido. Ese estado sólido básicamente es como si fuera una USB. Es decir, son discos más livianos y son discos de más duración. Lo que pasa es que son discos relativamente costosos. A hoy muchos equipos de cómputo están viniendo con este tipo de características, con discos duros en estado sólido, pero empiezan a ser un poco más costosos dentro de todo lo que llevamos. ¿Cómo verifico el tamaño? Ya lo vimos, ¿sí? ¿Y cuántos archivos contiene una carpeta? Pues básicamente, para poder realizar eso, básicamente yo lo que tendría que hacer es entonces entrar a una carpeta como tal, y si yo entro a esta carpeta y vengo y le digo, bueno, muéstrame las propiedades de esta carpeta, básicamente lo que me dice es que en esa carpeta tengo 63 megas, que contiene 3 archivos, que fue creado el 21 de julio del 2020 a las 11:08. Aquí hay unas características especiales de estos elementos. Resulta que esta característica de este componente que hay aquí se llaman metadatos. Esos metadatos yo los puedo ver aquí visualmente, pero hay otros componentes mucho más, digamos, especiales con respecto a la parte interna de ese computador, de ese archivo como tal. Entonces me dice quiénes pueden tener acceso a lectura, escritura, etcétera. Estos metadatos, inclusive con software especializado, yo puedo validar en qué equipo de cómputo lo crearon, en qué fecha lo crearon, quién lo ha utilizado, y me permite ir un poco más allá. ¿Por qué le hablo de los metadatos? Porque resulta que en los metadatos usted tiene un componente especial que es ¿Cierto que se fue el profesor? ¿O fue que yo me desconecté? Sí, eso estaba mirando yo, parece que y hasta se quedó congelada la Ah, imagen. ya, sí fue él entonces. Ah, listo. Perfecto, gracias, mi amor. Pues una, mm, Acabo de escribir por el grupo que ya volví a ingresar. Hay grupo de WhatsApp de informática. Sí, él nos agregó a todos. ay, no, a mí no me ha agregado. ¿No? Dile por favor entonces que te agreguen. Pasar el teléfono a él. Pero escríbele por acá o más tarde entonces le dices que te agregue. Ah, ok, muchas gracias. Ni siquiera sabía que era un grupo de WhatsApp por acá.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, Sí, profe, ahorita sí. bueno, qué pena que se quedó sin batería mi equipo, como cosa rara. Bueno, entonces, estábamos mirando lo del tamaño del equipo y de los archivos que contienen los computadores. ¿Qué es un dominio? Y de un ejemplo. Ahora sí les escucho. ¿Qué es un dominio? Profe, pero anteriormente habíamos quedado que en un componente especial y se acabó todo. Ah, bueno, ahí están viendo mi pantalla. Sí. Bueno, Sí, resulta, señor. sí, tiene toda la razón. Resulta que hay unos elementos como los siguientes. Las fotos que normalmente tenemos, ¿sí? Como esta, que fue la que coloqué en el icono del... Resulta que estas fotos también tienen unos componentes que se llaman unos metadatos. Esos metadatos, digamos que son algunos componentes que básicamente me guardan información propia de ese archivo. Entonces me dice que esto es una imagen JPG que pesa este tamaño, que fue creada hoy, que hace 2 horas tuvo el último acceso. Entonces, cuando yo ya empiezo a mirar todos estos componentes, que quién fue el que la creó, quién es el que la utiliza, etcétera, estos componentes fuera digamos, de la imagen como tal, eh, guardan otras características. ¿Cuáles son esas otras características? Resulta que cuando usted tiene las imágenes de su celular o las de una cámara fotográfica y usted las comparte, digamos, en alguna red social o la envía por algún componente, esos metadatos que no vemos y que estábamos viendo ahorita, pero hay otros mucho más especializados, le permiten entregar mucha información a terceros. Explico. Eh, en algunas ocasiones, cuando usted está tomando fotos con el celular, ese tipo de álbum que él guarda, en muchas ocasiones le pregunta que si quiere activar la posición, es decir, el posicionamiento por GPS de dónde fue tomada esa fotografía. También deja guardado con qué tipo de celular se tomó o con qué cámara de celular se tomó. Es por eso que esos metadatos en ocasiones dejan muchos componentes que me pueden entregar a los demás. Entonces, cuando yo subo una foto en Facebook, por ejemplo, puede ser que yo esté entregando mucha información para que alguien que me quiera hacer daño lo puede hacer sin ningún inconveniente porque está recuperando muchos elementos. Está recuperando entonces elementos como con qué cámara fotográfica se tomó la foto, dónde estaba ubicado, quién era, y en algunos casos eso se vuelve delicado. Lo mismo sucede, casi la mayoría que utiliza celulares que son Android, que están logueados con una cuenta de Google, eh, y que tienen GPS, pues básicamente lo que hace es guardarle todos los posicionamientos que usted ha tenido y cómo se ha trasladado. Y casi mensualmente usted puede leer un reporte de dónde ha estado usted ese mes y dónde ha usted básicamente hecho todos sus recorridos. Eso es un componente que yo básicamente le he autorizado a Google que haga eso. Cuando usted abrió su cuenta en Google, entonces usted le dijo que aceptaba todos los términos y condiciones. Y dentro de los términos y condiciones básicamente está eso. Es todo el componente de seguimiento que básicamente le hace Google dentro de eso. Entonces, por eso se vuelve complejo a veces esos metadatos que yo tengo dentro de eso. Adicional a que esos metadatos me guardan toda esa información que específicamente en algunas ocasiones yo ni siquiera los miro ni les presto importancia como tal. Claro, está allí. Ahora sí, entonces, ¿qué es un dominio? Bueno, diríamos que un dominio es como los links que llamamos Sí, ¿qué más? y que nos permiten accesar a cualquier cantidad de información. Entonces, por ejemplo, funec.org, ¿cuál es el dominio?
ORG, ¿no? ¿Quién da más? No se supone que empieza con el slash, no sé qué, HTTP, y que a partir de A ahí ver, es que empieza el dominio. lo que pasa es que ese HTTP, digamos que de aquí para atrás, el que voy a colocar de rojo, básicamente es todo el componente de seguridad que las páginas le colocan. El dominio básicamente es el nombre, es decir, este nombrecito que yo básicamente estoy adquiriendo o comprando. Esta terminación ORG básicamente me la dan dependiendo de donde yo vaya a registrar este componente. Me explico. ORG, que es una organización, puede ser net, puede ser gov, puede ser gov.co, puede ser .edu.co, puede ser com, puede ser com.co, etc. Estas terminaciones me la da básicamente el servidor donde yo me vaya a matricular, si está disponible. Pero efectivamente el dominio que yo tengo o el nombre de mi dominio es el nombre como de mi página, sin el www y digamos dependiendo de dónde me esté matriculando. Este dominio básicamente tiene un costo. Y ese costo, pues yo básicamente lo que hago es matricularlo o pagar. Ese pago que hago lo hago o por un año o por 2 años. Tiene un componente delicado y es que yo tengo que estar pendiente cada cuánto se me vence esa renovación de ese dominio. Porque si yo no lo renuevo, el vendedor del dominio no está pendiente de ese cuento porque pues, el que le interesado es usted. Y cuando no hago esa renovación del dominio y se me vence, a mí me dan alrededor de 2 o 3 meses. Si efectivamente a esos 2 o 3 meses yo no renuevo, alguien lo puede comprar y quede por fuera de ese componente. Es por eso que el negocio socio que muchos han hecho es que cuando hay campañas electorales registran los nombres de los candidatos con anticipación. Recuerde que si registro el nombre del candidato no estoy violando derechos de autor porque yo lo que estoy haciendo es matriculemos este nombre como un dominio. Entonces cuando lo matriculo con ese nombre, básicamente lo que estoy haciendo es utilizando ese nombre para poder grabar en un servidor ese nombre como tal. Entonces, cuando hacen eso, básicamente lo que hacen es, pues digamos, ganar dinero, porque pues si usted necesita el dominio, yo se lo vendo. Entonces, usted ve aquí, básicamente, el tiempo tiene un candadito aquí. ¿Qué es este candadito? Básicamente es el HTTPS, que es el que me está matriculando como un sitio seguro. Me dice, la llave es segura. Tengo un componente delicado dentro de todos estos elementos y es que estos componentes flash que hay aquí, que siempre le están preguntando a usted, vea, ojo con este componente que usted tiene aquí, de la llavecita o del candado, porque resulta, mire que aquí está el HTTPS, //. Estos flash contienen en ciertas ocasiones unos malware o unos virus que lo que hacen básicamente es llevarme la información o me la capturan. Y si usted ve, hoy muchas páginas web me están preguntando por cosas como lo siguiente. Cada que usted está ingresando a una página web, básicamente siempre le va a salir un letrero en la parte inferior donde le dice, en este portal utilizamos los cookies propias y de terceros para gestionar el portal, para poder elaborar estadísticas y optimizar. Siempre me está saliendo esto porque lo que hacen ellos básicamente es que me capturan información mía. Si yo le digo, pues si lo dejo por fuera y si lo voy a aceptar es porque estoy comprometido de que realmente eso es lo que van a utilizar ellos dentro de esos elementos. Entonces, ese componente de seguro que hay aquí en el dominio aquí es ¿cuál? El tiempo y la terminación com, que básicamente es un componente comercial. Si usted ve, por ejemplo, entonces el de la universidad es FUNEC. Mire que me está diciendo que no es seguro. ¿Por qué? Porque básicamente no hay un HTTPS que realmente me permita utilizar ese componente. Miremos utp.edu.co. ¿Sí?
tienen un dominio registrado y tienen el componente de seguridad. Entonces, esos dominios, así sean comerciales a hoy, los están protegiendo. Si usted entra a Google, entonces usted le dice, venga, Mr. Google, muéstreme entonces, por ejemplo, este componente. Ellos también tienen ya una conexión segura. Además, porque es que en Google, básicamente lo que usted tiene es una suite de muchos componentes. Entonces, usted en Google, ¿qué tiene? Tiene todas estas herramientas y muchas más que básicamente, inclusive, no alcanzamos a utilizar sino 3 como de más de 300 que tiene. Entonces, todos esos elementos que básicamente tenemos aquí en todas estas herramientas de Google, pues a veces nos quedamos muy cortos con la utilización de todo esto, porque pues, lo que más utilizamos es el buscador, la cuenta de correo electrónico, utilizamos en ocasiones Maps, YouTube, el Play Store, las noticias, el Gmail, ¿sí? Meet, esta cuenta y el Gmail, digamos que van casi unidas. Está la parte del Meet, que es lo que estamos haciendo, los contactos que se nos loguean allí, el Drive, calendario, traductor, fotos, la parte de Duo, que es una parte de filmación, Shopping, la parte de negocio, y vienen aquí las herramientas, entonces documentos, hojas de cálculo, presentación, libros, blogger, Hangouts, que también es una herramienta para transmitir en línea, Jamboard, EAR. El EAR básicamente es muy similar al Maps, ¿sí? Y el Google Ads, Arte y Cultura, colección, los famosos podcasts, y hay más productos de Google. ¿Cuántos? Una cantidad que uno ni siquiera se imagina. Entonces están todos los elementos de herramientas fundamentales, que aquí están casi la mayoría, componentes de alertas, documentos, Google Cast, está la parte del Chromebook, Google One, libros. Entonces mire la cantidad que tenemos de herramientas y que efectivamente no alcanzamos ni siquiera a tener un trabajo como diría uno, venga, de un 50%, no. Y para empresas, pues lógicamente hay muchos más elementos dentro de esto. ¿Conocían todas estas herramientas de Google? No, profe, realmente lo que usted dice es verdad, uno siempre utiliza como lo más básico. Sí, además porque hay ciertas cosas que pues a uno no le alcanza a veces como el tiempo para poder trabajar con todos estos componentes, pero sí es claro que estas herramientas que hay aquí, hay unas que, digamos, Maps, todos han trabajado con Google Maps, ¿cierto? Que básicamente, pues lo que me define es que yo me pueda desplazar de un lado hacia el otro, cómo me puedo ir, cómo llego de un lado hacia el otro, me tiene todo el componente de temperatura y adicional a eso, pues yo puedo tener entonces muchos elementos de los que básicamente tienen que ver con este muñequito que es entonces el Street View. Entonces, cuando usted coge este muñequito del Street View, todas las zonas que se marcan azules, pues es donde usted lo puede descargar para entrar a visualizar algo. Usted puede ver que lo descargó aquí y básicamente él lo lleva a todo el componente de lo que usted tiene, ¿sí? Este Street View, en muchas de las imágenes, pues no son casi muy actualizadas, pero sí me permite ver muchos elementos dentro de todo este componente que básicamente utilizamos, ¿sí? Herramientas muy fundamentales que me permiten, primero, pues visitar el Parque del Café ahora en esta pandemia sin necesidad de ir. Y me acortan mucho más todo el componente de visualización cuando yo necesito ir de un lado hacia el otro. Miremos aquí cómo está esta vía todavía por aquí. Bueno, ya estaba. Entonces, este Street View me permite muchos elementos que yo en ocasiones necesito utilizar y que necesito entrar a ver. Este componente es bastante interesante. Hay una herramienta de Google que también básicamente deberíamos de utilizar y de conocer. Y es esta de alertas de Google.
Resulta que Alertas de Google me permite que yo le diga a Google, venga, cuando coloquen mi nombre en algún sitio, mándeme un correo y me diga qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué me permite? De que si a usted en alguna página web lo solicitaron, lo vincularon o le matricularon algo allí, a usted le llega una alerta, venga, ojo que en tal parte están mencionando su nombre. Entonces, supóngase que usted le dijo, venga, yo necesito que me busquen entonces también en los documentos escritos, es decir, en los periódicos. Entonces, también le llega una alerta donde le dice, venga, el nombre suyo fue mencionado en tal sitio. De cierta forma, este componente es gratuito y le permite a uno, al menos, que le informe varios elementos de suyos, de lo que está sucediendo. Entonces puede ser que le hayan hecho alguna modificación en algún componente de algún documento, que estén haciendo, de pronto lo hayan vinculado a un proceso y usted no se haya dado cuenta. Como es gratuito, a pesar de ser gratuito, ofrece herramientas muy buenas. Pero hay empresas aquí en Colombia que por el componente legal tienen que estar monitoreando permanentemente, pero sí pagan elementos que básicamente van un poco más allá e inclusive algunos procesos que genera Google también en búsquedas. Ese elemento es fundamental, además porque usted se da cuenta todo lo que usted básicamente se está moviendo en Internet y le genera alertas muy claras dentro de eso. Bueno, ¿preguntas hasta allí? No, profe. Bueno, entonces, básicamente, entonces, ¿para qué sirve la herramienta de búsqueda? Pues básicamente para buscar información dependiendo de lo que usted necesite. Y pues esa herramienta de búsqueda está básicamente o aquí o lo podemos encontrar en las ventanas del explorador de Windows y usted pues básicamente aquí le dice qué es lo que va a buscar. Entonces aquí usted puede buscar por fecha de modificación, por tamaño o por la terminación de los archivos que usted básicamente necesite. ¿Para qué sirve la papelera de reciclaje? Esa papelera de reciclaje básicamente allá se van, digamos, todos los archivos que usted básicamente tiene en su computador. Esas carpetas o archivos pues se van de cierta forma, digamos, cada que usted le da a eliminar. O cuando usted le da a eliminar, se va a la carpeta que se llama Recycled, perdón, Recycled Bin, que es una carpeta o una papelera de reciclaje. O cuando usted le da Shift suprimir, efectivamente no se van hasta allá. Pero resulta que hay una carpeta que se llama pesos recycled.bin. Esa carpeta maneja todos los elementos de papelera de reciclaje que usted básicamente había borrado. Como ese elemento que hay aquí básicamente, que es como un muñequito de pesos, y si usted ve las carpetas que hay aquí, está de color gris, quiere decir que no está protegida. Esa carpeta la crea automáticamente el sistema operativo y allá deja algunas copias de esos documentos. Entonces, lo que estábamos mencionando ahora de lo de derechos de autor, cuando usted tiene, por ejemplo, música que la elimina para que nadie se la pille, entonces usted ya tiene una tecla de método abreviado para borrar los archivos de música y las fotos, pues resulta que aquí en Recycled Bin se quedan algunos de esos elementos. Entonces, cuando alguien viene y hace una revisión del equipo, pues puede encontrar información dentro de esto, si utiliza algún software de esos componentes. Además, porque mucha de la información que yo tengo, pues básicamente la tengo también en mi computador. Cuando me imagino que a hoy con la tecnología, la mayoría de compañías a hoy, pues para entrevistar a las personas ya no necesitan que vayan físicamente, sino que por medio de internet o de Skype, pues básicamente hacemos esa entrevista de tú a tú y nos conectamos con cámara. Pregunto, esa filmación que se hace y esa transmisión, no solamente de la entrevista, sino que a veces usted le dio por conectarse con alguien que entabló una relación, etcétera, pero entonces como ya esa relación ha avanzado tanto, hay imágenes o videos dentro de eso que básicamente quedan en esa filmación. ¿Dónde queda guardado ese archivo de esa filmación cuando es con Skype o con cualquier otro medio?
No sé, profe. Bueno, resulta que esa filmación queda grabada dentro del disco duro con una base de datos que queda encriptada, pero debe quedar en los servidores de Microsoft. Esos videos que quedan filmados dentro de su computador son recuperables y yo los puedo visualizar siempre y cuando tenga las herramientas de eso. Por eso es que ese tipo de herramientas que se utilizan hoy, pues son de cuidado. Son muy útiles para todo lo que llevamos, pero son de bastante cuidado, porque recuerde que cuando usted establece esa comunicación con Skype, pues básicamente a usted nadie le dice, venga, usted me va a dar autorización, no, porque usted entabló una conversación con dos personas, con otra persona, perdón. Entonces son dos personas las que están comunicando y se asume que es una conversación segura. Pero así como le ha ocurrido a Zoom, que ha tenido problemas entonces de violación de derechos y que se le han ingresado a las reuniones, eso mismo sucede entonces con muchos componentes que nos van a quedar inseguros. ¿Qué es el administrador de tareas y para qué se utiliza? Ya vamos a mirar de eso. ¿Y para qué se usa el desfragmentador de disco? El desfragmentador de disco y el ScanDisk, digamos que me permiten reorganizar toda la información que yo tengo dentro de mi computador y sobre todo el disco duro. El desfragmentador es aconsejable siquiera al menos hacerlo, si se pudiera hacer siquiera al mes una vez, sería espectacular, porque es que el desfragmentador lo que me permite es reorganizar todos los archivos que yo tengo básicamente de mi computador. Entonces, ese desfragmentador lo que hace es que es una herramienta del sistema. Y ese desfragmentador lo que me dice es, venga, ¿usted qué es lo que quiere hacer? Este está programado para que se haga a la 1 de la mañana cada miércoles. Él lo hace siempre y cuando el equipo esté encendido, si no, no lo va a hacer. Entonces, mire que aquí nunca se ha desfragmentado. Entonces, cuando yo le digo, venga, yo necesito que me desfragmente esto, lo que hace es organizar archivos que yo tenía guardado en mi computador, pero que los borré por mi grave. Además, porque es que los archivos cuando se graban no quedan en una misma posición, sino que él graba un pedazo en un lado, en otro lado, en otro lado. Y cuando usted abre el archivo, lo que hace es recuperar por cada uno de esos componentes que usted tiene allí. ¿Qué es el administrador de tareas? Resulta que para poder acceder al administrador de tareas, yo tengo que presionar control al suprimir con el computador. Si yo presiono control al suprimir y le digo inícieme el administrador de tareas, este es el administrador de tareas. Resulta que este administrador de tareas tiene unas características muy especiales. Una, hay una ventana que se llama usuarios y me dice qué usuarios están conectados en mi computador. Dice, sí señor, está conectado Searteaga y está activo y está en modo consola. Si yo aquí hubiese otro usuario diferente al mío, pues tendría que empezar a mirar a ver qué es lo que está sucediendo y por qué alguien se está conectando dentro de mi computador. Tiene una pestaña que se llama aplicaciones. Y aquí me dice cuáles son las aplicaciones que básicamente se están ejecutando. ¿Sí? Entonces me dice, vea, está la calculadora, el calendario, está el Word, está unas carpetas, el Google Meet, no sé qué. Bueno, ¿para qué me permite ver esto? Pues si yo tengo un software malicioso que esté conectado, por aquí lo puedo mirar. Y además también puedo hacer una finalización de esa tarea. Si alguno de estos elementos me estuviera funcionando mal y aquí me diría que está bloqueado o que no está funcionando, yo lo único que hago es seleccionarlo y le digo finalíceme esa tarea. Y automáticamente lo que hace es matar esa tarea para poder liberar. ¿Qué son los procesos? ¿Qué es todo lo que está corriendo en estos momentos en mi computador? ¿Y qué es lo que me está ocupando más espacio de memoria? Si aquí está ordenado de mayor a menor. Entonces me dice, vea, es que usted tiene un programa que se llama Teams, que le está ocupando toda esta cantidad. Tiene el Chrome, mire, tengo 3 ventanas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ventanas y mire todo lo que me están consumiendo, mucho. Y Windows Word me está consumiendo esto y así me empieza a ir mostrando qué es lo que realmente tengo yo aquí de todos los programas que están funcionando. ¿Qué servicios estoy corriendo? Aquí me dice cuáles son los servicios que estoy corriendo, cuáles son los rendimientos de mi equipo y de mi computador en la memoria y qué funciones de red estoy monitoreando. Este elemento que tengo aquí como administrador de tareas, sobre todo en estos de usuarios y en las aplicaciones, no lo tengo en el celular. Ojalá el celular tuviera control al suprimir y yo pudiera saber quién se me está conectando a mi celular.
porque el celular sí es mucho más permeable con respecto a eso. No sé si les ha pasado que, por ejemplo, usted está utilizando el celular, pero cuando menos piensa el celular se empieza como a ir colgando o se quedó quieto. Y resulta que cuando se queda quieto, uno dice, venga, ¿qué pasó? Y entonces ustedes dándole en la pantalla a ver si de pronto eso se regresa, devuelve o qué, pero efectivamente no regresa. Cuando no regresa uno dice, tan raro. Y usted a veces opta por apagar el equipo, el celular, y volverlo a reinicia. Pero crítico si eso se le empieza a presentar, porque efectivamente hay un proceso al fondo que usted no ve y que no sabe qué está sucediendo. Entonces, ¿cómo sé qué es lo que está sucediendo si no puedo tener control al suprimir en mi celular? Es por eso que se vuelve este componente riesgoso. Además, este sí es un componente bastante interesante de lo que tiene que ver con el administrador de tareas de mi computador. Yo creo que con esto ya cerramos todas estas actividades y ya hicimos el recorrido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Ok. Entonces, interesante varios elementos de los cuales sí les quisiera recomendar, y es que cuando viajemos en Internet tratemos de viajar por este componente de seguridad. Miremos que efectivamente está ese candadito allí. Porque ese candadito lo que me dice es que esta página sí es segura. Si yo vengo aquí a ese certificado válido, lo que él me va a mostrar básicamente es la información que tiene ese certificado. ¿Qué me está diciendo? Ah, venga, vea, es que ese certificado es básicamente de Google y está emitido por una empresa que se llama GTS CA101. Y ese certificado es válido desde el 15 de julio hasta el 7 de octubre del 2020. Es que es este certificado, básicamente es la garantía de que hay una empresa de seguridad que es el que me emitió este componente y que no va a ser violable dentro de todo eso. ¿Qué es que no va a ser violable? Aquí hay unas características, me dice el número de serie, el algoritmo de la firma. Este algoritmo de la firma es SHA-256 RSA. RSA es una compañía que genera y fabrica, creo que en algunos componentes de token para poder acceder al sector financiero a través de Internet, que son unos números que van cambiando. El algoritmo de la firma, quién es el que me emite esto, válido desde cuándo hasta cuándo y cuál es el sujeto de este cuento, clave pública. Estos son hexadecimales. Esta es la clave pública que todo el mundo conoce, pero resulta que esa llave pública solamente hay una persona que realmente la puede conocer, pero no utilizar dentro de todo esto. ¿Qué parámetros tiene esa llave pública? El mejorado de claves, el identificador de la clave. Entonces, todos estos elementos que básicamente tengo aquí son los que de cierta forma me brindan plena seguridad de que ese sitio en Internet sí está completamente seguro. Y yo debo de dar, digamos, claridad o de conocer ese componente. Si usted entra, por ejemplo, digamos, a la vivienda. Si usted entra a la vivienda, mire que aquí básicamente están todos estos elementos. A hoy, muchas compañías básicamente me están permitiendo también obtener una doble autenticación. ¿Qué es la doble autenticación? Que usted ingresa a una página y a usted le envían un código de seguridad a su celular o a su correo electrónico para que usted pueda estar completamente seguro de que sí es el que está accediendo a ese tipo de página. Este certificado de la vivienda, por ejemplo, dice que es emitido por DigiCert SHA2, básicamente por este componente. Esta parte de ese SHA es un software que básicamente lo que corre allí es un software que me genera un código. Ese software básicamente lo que va a hacer es lo siguiente. Dice que es un conjunto de funciones hash de criptografía 224 o 253. Básicamente está diseñado por una agencia de seguridad nacional y publicado desde el 2001. Esa función de hash es un algoritmo que básicamente lo que me permite es que transforma
y digiere básicamente el conjunto de los elementos que usted tiene. Entonces, me explico. Ustedes recuerdan cuando hubo esa captura de los portátiles de los guerrilleros que fallecieron por allá en la frontera con el Ecuador, y cuando fallecieron por allá en la frontera con el Ecuador, básicamente lo que hicieron fue coger esos equipos de cómputo y se los llevaron y le sacaron copia con un control C, control V. Resulta que cuando hicieron eso, pues básicamente infringieron esto, porque cuando ellos llevaron esos computadores a todo el componente de poder demostrar que esos elementos sí eran la fiel copia, pues ese tipo de validación que es SHA, cuando lo corrieron allá, efectivamente no les permitió que ese componente les diera la plena seguridad que ese disco sí había sido comprometido. Entonces me explico. Si usted tiene, por ejemplo, un archivo en internet, digamos que usted tiene un archivo que se llama hojadevida.doc, y usted le corre a este componente con una herramienta de SHA, esto le genera un código que, si usted se lleva ese mismo hv.doc para otro lado y vuelve y le corre SHA, tiene que generarle exactamente el mismo código. Si no le genera el mismo código, es porque el archivo tuvo una modificación. Es decir, que si aquí me generara 2 letras más, me dice, un momentico, este archivo no es el original. El original, cada que usted le corre con SHA, me genera este tipo de código, pero aquí le corrimos el mismo y no me generó eso. Es por eso que cuando descargo información desde internet, también hay un tipo de validación de esa forma, que lo que hace es que compara. Cuando usted empieza a descargar el archivo desde internet, él le corre el código hash desde allá, y cuando lo descarga en su computador, vuelve y corre el código hash. Si hay diferencia en los dos, es porque en el trayecto de la descarga hubo algo malicioso que o le inyectó un código malicioso o un malware dentro de su computador, y por eso el computador decide, un momentico, este archivo está corrupto o tiene algún componente que no es claro dentro de esto. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Ok. Entonces, ustedes también alcanzaron a ver algo del taller de Word. No, señor, yo no alcancé a mirar nada. Ok. El de práctica, no. Sí, el práctico. Sí, algunos puntos. Bueno, entonces sí que necesitamos lo siguiente. Resulta que este archivo de WiMAX banda ancha y este taller práctico que hay aquí necesitamos que lo vamos desarrollando. Recuerden que ustedes tienen un archivo que está en la plataforma que se llama WiMAX banda ancha. Este archivo WiMAX banda ancha, que es este, básicamente tiene entonces 95 páginas. Esas 95 páginas, la idea es que las actividades que hay en este archivo, usted las comience a desarrollar con el fin de poder validar que lo que hay aquí, usted lo conoce o no lo conoce, o lo ha utilizado o no lo ha utilizado. Y una vez identifiquemos si realmente cuáles son las que usted realmente no conoce, las podamos profundizar. Entonces, por ejemplo, aquí dice, vea, a 3 párrafos del texto, cámbiale la fuente, el color, el estilo, el tamaño y los efectos y el espacio entre los caracteres. Recuerden que Word tiene una característica y es la siguiente. Bueno, ese archivo que usted descargue desde allá va a estar con estos comentarios. Estos comentarios todavía se siguen activando. Si usted le coloca negrilla, él me dice, Carlos, hace un instante le cambió el formato. Este componente es algo de lo que hay dentro del taller. Y dentro del taller, esa actividad básicamente es la siguiente. Esta 21, que es activar el control de cambios para mostrar las modificaciones realizadas. Todo esto que se está activando dentro de mi documento básicamente
son todos esos elementos que me están apareciendo aquí. Me dice, ah, ya colocó ese color de fuente roja. Ese componente, digamos que está en la opción de revisar, y miren que aquí el control de cambios está en color oscuro. Quiere decir que está activo. Si yo pincho sobre él, básicamente lo que estaría es desactivándolo. Y si yo vengo y hago alguna modificación aquí, y le digo, colóqueme la negrilla, mire que ya no me coloca aquí ningún comentario porque efectivamente yo lo desactivé. ¿Para qué se utiliza el control de cambios? Cuando usted en su empresa tiene, digamos, maneja unos archivos de licitaciones, y esos archivos de las licitaciones básicamente necesitan validarlos por varios usuarios finales para poder identificar qué es el contenido de la licitación o en qué le tienen que mejorar. Ese archivo se puede enviar por correo electrónico y las personas lo que están haciendo básicamente es haciendo estas modificaciones que ahorita estábamos haciendo, y esto me va a permitir dejar el registro de lo que hay. Cuando la persona termine de revisar, pues al final va a tomar la determinación. Ah, venga, esto sí sirve, esto no sirve, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente aquí en los cambios hay dos botones que se llaman aceptar o rechazar. Si yo le digo, venga, no, vamos a mirar este desde aquí, ellos le va a decir, venga, no, voy a aceptar e ir al siguiente. Entonces me dice, ah, bueno, usted está ubicado aquí, que básicamente es esto. ¿Usted quiere que modifique eso en negrilla? Yo le voy a decir, sí, voy a aceptar y vaya al siguiente. Me dice, ah, venga, eso lo dejó en 24. El 24 de abril con formato fuente predeterminado andaluz y negrita. Yo le voy a decir, venga, no, ese lo voy a rechazar y que continúe con el siguiente. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que vaya al final de todo ese componente. Puede ser de que yo le diga, no, venga, yo voy a rechazar todos los cambios. ¿Sí? Y si rechazo todos los cambios, se me va hasta el final y básicamente ya me desactiva y mi pantalla se amplía un poco más. Es para que tengamos presente en el desarrollo de su taller y de lo que van a hacer allí. Word tiene, cuando usted se ubica en Word y le da clic sobre, digamos, esta palabra que está aquí que se llama hace, cuando usted con el mouse se posiciona en cualquier palabra, con un solo clic, pues básicamente lo que está haciendo es ubicándose. Pero cuando usted le da 2 clics, lo que hace es que le selecciona una palabra. Y si le da 3 clics, lo que hace es seleccionar un párrafo. ¿Cómo identifica Word que eso es un párrafo? Porque aquí hay un punto al final y efectivamente hay un enter. Word tiene una herramienta que es mostrar todo, que es esta. ¿Qué es lo que me permite eso? Me permite ver estos símbolos que realmente no veo. Estas P's que hay al revés, básicamente es un enter que se le ha dado entre este párrafo y este otro. Y los punticos que ustedes alcanzan a ver allí son las barras espaciadoras. Si yo aquí le doy barra espaciadora, mire que se van generando unos puntos y así va marcando hacia abajo todo lo que necesite. Esto tiene una utilidad y es que ahí me puedo yo visualizar dentro de un documento cuando hay características especiales que no me lo dejan o centrar o no me lo dejan justificar dentro de todo lo que yo necesito. Para desactivarlo, pues básicamente vuelvo acá. Entonces, la idea es que usted con este taller logre desarrollar la mayoría de las actividades con el fin de que podamos centrarnos en las que realmente vamos a utilizar y en las que realmente necesitamos hacer nuestra actividad. Claro, está allí. Sí, señor. Bueno, ¿queda alguna duda? Bueno, si no queda ninguna duda, la idea entonces es que dejemos nuestra clase hasta allí y nos veremos la siguiente clase con el fin de que ustedes avancen más en el desarrollo de esta actividad de Word práctico. Y la siguiente clase, la idea entonces es que veamos algunos componentes de lo que tiene que ver con Internet, ¿sí? Y que ustedes puedan entonces también navegar un poco con respecto a estos elementos que hay aquí. Lo que un joven profesional nunca debe hacer en las redes sociales, sobre la Deep Web y la Dark Web, que es, y también, bueno, este sí es el enlace de la tutoría de hoy.
Es para que también tengamos en cuenta estos dos enlaces que también les va a servir para contextualizarnos un poco al respecto de todos estos componentes. Claro, hasta allí entonces. Profe, entonces lo que tenemos que hacer es informarnos sobre esos temas que nos deja y ya no va a haber trabajo para subir. Y este taller no. No, porque es Bueno. que la idea es que con este taller que ustedes tienen de Word, la parte práctica, ese taller práctico de Word lo vamos complementando con el fin de que usted vaya desarrollando todas esas actividades. Y la idea es que usted logre hacer lo que más se pueda con respecto a ese taller, con el fin de que cuando tengamos la primera evaluación podamos revisar ese taller después de que ya hemos explicado algunas cosas de lo de Word, porque hay que irlo complementando un poco más. ¿Claro eso entonces? Sí, señor. A desarrollar el taller. Sí, a trabajarle bastante. Entonces, por hoy vamos a dejar allí. No queda sino darles gracias a todos a ustedes por la asistencia el día de hoy y esperamos vernos nuevamente dentro de 8 días. Recuerden entonces, por favor, que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan al respecto, pues entonces me la pueden hacer saber, bien sea por el WhatsApp o por algún correo electrónico. Muchas gracias y pues una feliz noche para todos. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias por la feliz noche. Profe, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Ah, yo igual. Nos ¿Y por qué, tienen y por qué no están, abandonados, y por qué no están ahí? porque yo creo que no nos han, ¿cómo se dice? Agregado. Bueno, entonces hagamos, todos tienen mi número personal, ¿cierto? Los que faltan. No, yo no lo tengo. No, bueno, ya lo voy a escribir aquí entonces para que me escriban allí y yo los adiciono. Mi número de celular es 13-603-0887. Entonces, me escriben allí. Ya lo vieron, ¿cierto? Ah, no Sí, es señor. 0997, espere que está mal escrito. Es 313-603-0887. Listo. 313-603-0887. Escríbame en un WhatsApp allí con sus nombres completos y su número de celular para yo adicionarlos. Ah, ok, profe, muchas gracias. Les mando la Gracias, invitación. profe. Listo, a ustedes muchas gracias. Feliz noche. Que Igualmente, descansen. gracias. Bueno, chao.